Siguiente tema es en relación a la proteína C activada. Quizá es un tema todavía controversial. Veremos que, de acuerdo a lo que la doctora Zimmerman incluso nos presentó, tenía un peso específico o un valor significativo el uso de la proteína C activada. Ahora, bueno, con los últimos sucesos con los que todo el mundo está enterado, el último estudio no ha demostrado ningún beneficio, y ya está aquí el doctor Rivero. Le pediremos que nos presente, por allá creo que te va a ser más fácil subir, nos presente lo que hay sobre la proteína C activada. El doctor Rivero es el jefe de la terapia intensiva del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, y bueno, puede ser interesante esta charla. A ver. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, vamos a estar en los siguientes minutos platicando sobre lo que es proteína C activada, en donde, como ustedes lo verán, este es el frasquito para que lo conozcan los que no lo conocieron. Así es como venía empacado, ¿no? Ahora, esta plática puede ser lo suficientemente corta como para que aquí acabemos, ¿no? Esto es el desplegado que sacó Eli Lilly el 25 de octubre de este año, en donde nos dice que, por falta de evidencia, va a dejar de comercializar el producto Drotrecogin alfa activado, o Sigris, y que esto se debe a una serie de resultados que se obtuvieron en un estudio que a continuación les vamos a presentar. ¿Cómo es que llegamos hasta aquí? ¿Qué fue lo que sucedió para que nosotros, en un análisis específico de toda esta serie de cosas, llegáramos primero a una recomendación que, como ustedes los ven en las guías de Surviving Sepsis, vean ustedes los grados de recomendación que llegamos a tener, ¿no? 2B, 2C, y lo que sí sabíamos es que en los pacientes que tenían un riesgo bajo de morir, que tenían un APH menor de 20 o una sola falla orgánica, no debían de recibir la proteína C activada. Esto fundamentado principalmente en el estudio ADRES, que se publicó en New England. Como ustedes ven, las condiciones de uso del fármaco no eran sencillas, eran condiciones muy estrictas, en donde creo que aquí contribuimos en el uso, en el mal uso del medicamento, en donde forzábamos un poco la indicación a tener un paciente con 2 fallas orgánicas o más, aunque no tuviera los 25 de APH, y estar ya pensando en que pudiera beneficiarse del uso de Sigris. ¿Qué es lo que tenemos que ir viendo? ¿Es necesario satanizar a los fármacos? Depende de cuál sea la situación. Uno de los medicamentos que fue satanizado en los 60s, al finales de los 60s, ¿se acuerdan ustedes cuál fue? Los hipoglucemiantes orales. Salió hasta en New England un artículo en donde decía que los pacientes que se sometían a tratamiento con hipoglucemiantes orales tenían una mayor incidencia de complicaciones y de desenlaces fatales. Sin embargo, lo que vieron es que en ese tiempo la dosificación, la forma de uso, se replanteó su uso, y ahora los hipoglucemiantes orales son una piedra angular en el tratamiento del paciente diabético tipo 2, de forma tal que, ¿a qué nos enfrentamos ahorita? ¿A la satanización de la proteína C? Igual y sí, es una droga que no demostró ser útil como habíamos pensado que era útil, de acuerdo a este estudio. En este estudio, en el 2001, que se publicó en New England, ¿no?, vemos que es un estudio que desde el punto de vista de fineza de investigación es de los estudios más difíciles, más contundentes en cuanto a sus conclusiones, dada la forma en la que estaba diseñado, ¿no?, como un estudio aleatorio, doble ciego, controlado, ¿no?, y que además fue un estudio multicéntrico muy grande, y en donde lo que teníamos fue una población importante y en donde se iban haciendo análisis
interim. Esto es análisis muy programados en determinadas fechas para ver cuál era la evolución de los pacientes. Aquí esta es una de las cosas que posteriormente lo analizaremos con algunas observaciones de la gente de los Institutos Nacionales de Salud, en donde se cuestiona el por qué en un momento dado, en esa época, se hizo la propuesta de que el medicamento pudiera ser liberado. Como ustedes lo ven aquí en este segundo análisis interim, se decide parar la aplicación del medicamento asociado a lo que fue la supervisión de la gente que estaba monitoreando el estudio, y en donde a juicio de ellos lo que se veía era que éramos poco éticos y ya le quitábamos a los pacientes la posibilidad de recibir el medicamento por los resultados que ustedes ya conocen, igual que hemos conocido todos estos años, una disminución muy importante en la mortalidad, sobre todo cuando ésta se ajusta, ¿no?, en donde se ajusta al riesgo reducido, a la reducción del riesgo relativo, que vean ustedes que llegaba a alcanzar hasta 19, dependiendo de la gravedad de los pacientes, y en donde, vean ustedes esta gráfica de sobrevida de Kaplan-Meier, ¿no? Con todo esto, veíamos que era una droga que era útil. ¿Qué es lo que sucedió? Que es una de las grandes cosas que tenemos que ir viendo toda la gente que estamos involucradas en educación. Si esto se lo presentamos a un alumno que está en la carrera, que está estudiando medicina basada en evidencias, ¿ustedes qué creen que nos dirían? Que es un estudio sensacional, que qué bueno, ¿no? Pero ahí lo que tenemos que ver es la forma de los análisis, y en donde la experiencia de cada uno de nosotros debe de ayudarnos a ver qué es lo que estaba pasando y cómo es que esto se podía ir analizando de forma prospectiva. Por otro lado, es un medicamento que, como ustedes lo ven, tenía un riesgo mayor de tener un poco de sangrado. Sin embargo, desde el punto de vista de las definiciones operativas, no era tan alto. Ellos utilizaban la utilización de 2 paquetes globulares o más en caso de anemia, ¿no? Y en donde posteriormente empiezan a aparecer los artículos que analizan de forma más profunda el artículo, en donde ellos además analizan todo lo que implicó la metodología de la aplicación del medicamento. Y uno de ellos es, por ejemplo, los ajustes en el protocolo. Esto es algo que muchos no conocimos hasta después de que se publicó PROWESS, en donde fue necesario hacer un ajuste de protocolo en algunas mediciones, en donde se utilizó un nuevo lote de células. Como ustedes ven, este medicamento es producto de ingeniería, y en donde el nuevo lote de células garantizaba la producción del medicamento por décadas, y se cambió a células de riñón sano de un individuo de Indianápolis, que es donde tiene su sede Lilly, ¿no? Lógicamente, también muchos cuestionaron lo que era el papel del Apache y que no existía una relación con los niveles de proteína C activada. Por ejemplo, de los ajustes en el protocolo que se cuestionaron y que nosotros habitualmente vemos en la unidad de terapia intensiva, pues son los pacientes con trasplantes. En algunas ocasiones vemos pacientes con cáncer metastásico, pancreatitis, o en donde nuestro abordaje terapéutico se caracteriza por ser un abordaje terapéutico moderado, en donde no somos lo suficientemente agresivos, como ya lo han platicado ahorita y como lo veremos con el doctor Domínguez ahora que nos platique de lo que es Surviving Sepsis. Todo esto, ¿no?, fue enterada FDA, se siguieron todas las cosas desde el punto de vista de los protocolos para poder continuar con esto, y en donde con todo este análisis se ve que se mantiene la reducción. Pero ¿qué es lo que sucede después? En el 2006, este grupo de colaboradores de los Institutos Nacionales de Salud en Estados Unidos empiezan a hacer algunas cosas importantes. Esta gráfica es muy interesante. Si ustedes lo ven, de lo que nos habla es del crecimiento en las ventas. Ay, acá no se ve. Acá tampoco. Bueno.
de las ventas de Sigris, ¿no? En donde vean ustedes, aquí se publican los resultados de ProWest, posteriormente se inicia la venta, vean cómo esto se mantiene y luego vienen varios estudios importantes, el Resolve que se descontinúa y después Adres y Enhance. ¿Qué es lo que nos dice Adres y Enhance? ¿Qué era lo que buscaba Adres y Enhance? Adres era el estudio para ver cuál era el papel de este fármaco en los pacientes con bajo riesgo de morir, Apache menor de 25, en fin. ¿Y qué fue lo que se encontró? Que realmente a estos pacientes no les iba bien, ¿no? Que los efectos secundarios eran mayores. Y de hecho, por ejemplo, Adres está publicado en New England y Enhance está publicado en Critical Care. Y en donde ellos, lo que aquí critican mucho este grupo del NIH es la participación de Lilly en lo que son los proyectos de investigación. Y en donde ellos además, junto con todo esto, vean ustedes qué es lo que ponen de manera significativa en esta parte, el favorecer el desarrollo de la campaña Sobreviviendo a la Sepsis. Que esto es algo que los puristas de la medicina quieren disociar y que es parte de lo que ustedes seguramente también están viendo con la gente de la industria, que los visita el compliance, las buenas relaciones entre la industria y la medicina, en donde esto nos va limitando los apoyos que podemos recibir cada uno de nosotros en nuestro hospital, como antes se estaban dando por parte de la industria. Aquí lo que cuestiona la gente del NIH es que al patrocinar Lilly la campaña Sobreviviendo a la Sepsis y los diferentes estudios, podía tener acceso a presionar al grupo de investigadores y que se publicaran los resultados que fueran relativamente más convenientes. Y aquí lo único que tenemos que ir viendo es que si ustedes analizan la campaña Sobreviviendo a la Sepsis, analizan lo que es el desarrollo de todas las técnicas que utilizamos en el momento actual, ¿no? Vemos que realmente estas no tienen un gran impacto. Por todo esto, dado los estudios que mostraban a favor, estudios que mostraban en contra, en Europa, por sugerencia del Comité de Uso de Medicamentos en Humanos, dependiente de la Agencia Europea de Medicamentos, se sugiere hacer un nuevo estudio parecido al ProWest, que debía de tener una condición sine qua non para poder ser realizado. La gente que lo hiciera tenía que ser prácticamente virgen a la exposición al medicamento previamente, que esto en algunos editoriales que han salido publicados en los últimos días también se cuestiona. Dices, bueno, sacan a la gente con experiencia y dejan a la gente relativamente novata en el uso del medicamento a manejar un protocolo de este nivel. ¿Qué es lo que sucedió con este protocolo? Analizaron igual que ProWest, vieron la evolución que tenían los pacientes en su mortalidad a 28 días y ¿qué fue lo que se encontró? Que la mortalidad para fines prácticos es igual. Las mismas tendencias en cuanto a efectos secundarios desde el punto de vista de seguridad, como viene marcado en la diapositiva, en donde el riesgo de sangrado es prácticamente igual, discretamente mayor en el grupo de tratamiento con hidrotricogina alfa activado y en donde vean ustedes, ¿no? La mortalidad para el grupo de tratamiento de 26.4 en un total de 846 pacientes y de 24.2 en el grupo de placebo con 834. Como ustedes ven, la P lógicamente no es significativa y el resto de los análisis, los riesgos relativos prácticamente no cambian. ¿Qué es lo que esto sugiere? Que el medicamento, desde el punto de vista de los beneficios esperados, es un medicamento que no ofrece más beneficios comparados contra el placebo. ¿Qué es lo que tenemos que analizar en este momento y que es parte de los editoriales que se han dado en las diferentes revistas de divulgación? No es lo mismo tratar a un paciente en estos momentos gravemente enfermo, haberlo tratado en el 2000-2001, que fue cuando se publicó el artículo. Como ustedes han visto durante todo este tiempo y que es parte de lo que nos va a platicar el doctor Domínguez, la campaña Sobreviviendo a la Sepsis ha hecho
que tengamos una mejor evolución. Esta es la lámina de al principio, ¿no? Simplemente ha salido del mercado por no cubrir las necesidades de satisfacción en la atención del paciente. Pero volvemos entonces. ¿Ustedes creen que hubiéramos alcanzado el nivel de conocimientos hasta este grado si no hubiéramos tenido a Eli Lilly interesado en promover un producto como Sigris? Posiblemente no. Gran parte de esto, de lo que tenemos que entender todos y que es parte del compliance ahora con los laboratorios, es que tenemos que mantener una sana relación. Evidentemente no comprometer nuestra receta y ellos evidentemente no intentar darnos la receta forzosa, de forma tal que nosotros podamos seguir haciendo protocolos de investigación, buscando moléculas y entendiendo la fisiopatología de los diferentes eventos que participan en la génesis de una enfermedad crítica. Y por otro lado, que únicamente, como ustedes lo ven, si analizan Surviving Sepsis, a no ser los puntos explícitos que ya nos platicó la doctora Zimmerman, realmente eso es hacer la medicina. Lo único que estamos haciendo es retomar la medicina en la cabalidad formal. Vean ustedes ACLS, ATLS, todos esos conocimientos los vamos adquiriendo durante el transcurso de nuestra formación como médicos. Como especialistas los vamos reforzando. Pero ¿qué es lo que tenemos? Tenemos falta de orden al momento de aplicarlo. Evidentemente el estrés nos gana, somos humanos, podemos no tener todas las situaciones completamente controladas, pero esto lo que nos da es orden. La campaña Sobreviviendo a la Sepsis lo que nos dio fue orden, analizando en base a diferentes estudios cómo reanimar a un paciente, por ejemplo, qué líquidos utilizar, cuántos líquidos, cuántos de nosotros, bueno, aquí hay mucha gente joven, pero de mi generación hacia arriba, ¿no?, hacia atrás, ¿no?, teníamos a nuestros pacientes con 10, 15 litros de balance positivo en una semana de internamiento en la unidad de terapia intensiva, en los principios de los 90, ¿no? Ahora ya sabemos que utilizar líquidos de esa forma no es tan bueno y que debemos de buscarlo en base a las metas, por ejemplo, de perfusión, ¿no?, utilizar los antibióticos de manera racional, utilizar la transfusión de sangre. Antes ustedes veían que teníamos un paciente que iba a entrar a quirófano en la unidad de terapia intensiva y anestesia nos decía que no porque tenía hemoglobina menos de 10 y nosotros los transfundíamos. Y ahora, después de todo esto, hemos encontrado que la transfusión, a no ser que el paciente vaya a tener un sangrado muy abundante, es preferible mantenerla en la reserva hasta que veamos la evolución posterior, dado las características inmunomoduladoras. Eso no tuvo nada que ver la industria en que nosotros analizáramos nuestro quehacer como médicos. Y esto se demuestra en este estudio que tienen ustedes en la diapositiva, en donde se hace un análisis de lo que es la campaña Sobreviviendo a la Sepsis de forma general, siguiendo los puntos básicos, reanimación, apoyos, en fin. Y esto se hizo en Estados Unidos, en Europa y en Sudamérica. Y en donde ven, durante este periodo de tiempo se estudiaron 15,000 pacientes en 165 hospitales y vean ustedes la disminución que tuvimos en mortalidad. A este respecto, debemos de ser muy claros. Hubo pacientes que recibieron proteína C, sí, seguro. Hubo muchos pacientes que no recibieron proteína C, pero como ustedes ven, el manejo global, el manejo por objetivos, la utilización racional de los recursos y de la disposición de los equipos médicos nos llevó a tener un mejor manejo. Esta es la diferencia con lo que teníamos hace 10, 11 años, que se hizo el primer estudio PROGRESS, y cómo es que ahora se está abordando el nuevo estudio PROGRESS Shock, en donde ahora las diferencias se dan más de forma principal por lo que es el manejo fundamental. ¿Qué es lo que tenemos que analizar? Que las moléculas tienen que ser seguidas en un continuo, establecer bien cuál es su papel y, evidentemente, en el momento que ya no cumplen con su función, ver la necesidad de retirarlas o no del mercado y limitar su uso. Muchas gracias.